Inecuaciones. Vamos a ver cómo resolver inecuaciones. Es muy sencillo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que una inecuación funciona igual, en principio, que una ecuación. Ya veremos que hay un caso en el que no. Pero en principio funcionan igual que una ecuación. La otra diferencia que tiene una inecuación con una ecuación es que, igual que vimos que una ecuación supone una pregunta que hacemos en matemáticas de la cual esperamos una respuesta, con las inecuaciones pues también expresamos preguntas, pero las respuestas son más amplias. Vamos a ver por qué. Mirad, tenemos la inecuación 2x menos 1 menor que 3. Y hemos dicho que esto funciona igual que si tuviéramos una ecuación, es decir, si en lugar de tener aquí un menor, tuviéramos un igual. Entonces este menos 1 pasaría al otro lado sumando, 3 más 1, 4, ahí lo tenemos. 2x menor que 4, por lo tanto x menor que 4 partido por 2. El 2 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Por tanto x menor que 2. Podemos representar esto en la recta real dibujando el punto 2 y señalando con una flecha todos los valores que cumplen la inecuación. En este caso me dice x menor que 2, es decir, cualquier valor menor que 2, luego todos los valores del 2 hacia la izquierda. Eso también se puede expresar en forma de intervalo como x perteneciente al intervalo menos infinito 2, que es todo el intervalo de soluciones de la inecuación. ¿Qué ocurre si en lugar de un menor hubiéramos tenido un menor o igual? La solución, la misma, lo único que pasa es que ahora nos queda un menor o igual, que a la hora de representarlo en la recta real, la única diferencia que aparece es que el punto 2 que antes aparecía abierto, ahora está cerrado, está relleno. Está incluido porque en la solución me dice que los valores que cumplen con la inecuación son aquellos valores menores o iguales que 2, por tanto el 2 está incluido. Y eso se representa en forma de intervalo como el intervalo menos infinito 2. 2 cerrado, porque el 2 también vale como solución de la inecuación. Decía al principio que las inecuaciones funcionan igual que una ecuación, excepto en un caso. Vamos a ver ese caso cuál es. Vamos a resolver esta inecuación que tenemos aquí, menos 2x más 1 menor que 3. De nuevo, como siempre, este 1 pasa al otro lado restando, 3 menos 1, 2. Y ahora cuidado, ¿veis? Este número que multiplica la incógnita, en el momento en el que yo lo quiero pasar al otro lado dividiendo, puesto que es negativo, cuando lo paso al otro lado, la desigualdad va a cambiar de signo. Y esto es lo único que tenemos que recordar. Es decir, que cuando vayamos a despejar la incógnita, si el número que multiplica la incógnita es negativo, cuando pasemos al otro lado la desigualdad cambia de signo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso me queda x mayor que 2 partido menos 2, es decir, menos 1. Y nada, hacemos la misma representación que hemos hecho antes, marcamos el punto menos 1, en este caso circulito abierto, no lo rellenamos porque no está incluido, no está contenido el valor menos 1 en la solución de la inecuación. Y marcamos hacia dónde estarían todas las soluciones de la inecuación. ¿Veis? Por eso decíamos al principio que la respuesta que me ofrece una inecuación no es una respuesta única, sino que son muchas respuestas posibles, es decir, cualquier valor mayor que menos 1 cumple esta inecuación. En forma de intervalo, pues sería el intervalo menos 1 abierto, el menos 1 no está incluido, a más infinito. ¿Qué ocurre si hubiéramos tenido un menor o igual? Bueno, pues la solución del ejercicio es la misma, pero con un igual, y por tanto cuando lo representamos en la recta real, el punto menos 1 pasa a estar incluido, es decir, pasa a estar relleno. Punto menos 1 y todos los valores a la derecha. Por tanto, desde el menos 1 cerrado hasta más infinito. Bien, ¿y qué ocurre cuando tenemos inecuaciones, pero que en vez de tener una incógnita, tienen dos? Bueno, pues es muy sencillo también. Solamente hay que darse cuenta que esta inecuación de la que partimos, si yo le pusiera un igual, tendríamos una ecuación. Una ecuación que aparentemente, como tiene dos incógnitas, no sabemos lo que es, pero sí lo sabemos porque si despejamos la y, que es a lo que estamos acostumbrados, obtenemos un polinomio de primer grado, que como ya sabemos es una recta. Es decir, esta inecuación que tenemos aquí, o mejor dicho, esta ecuación que tenemos aquí, realmente es la ecuación de una recta. Y para determinar una recta en un plano, ¿qué necesitamos conocer? Pues dos puntos por los que pasa. Entonces establecemos una tabla de valores x, y damos valores. Lo más cómodo es dar los valores de los puntos de corte con los ejes, es decir, cuando x vale 0, ¿qué vale y?
Pues menos 3. Sustituimos el 0 aquí, y por tanto y me queda menos 3. Ahí está. Y cuando la y vale 0, ¿qué ocurre? Pues si sustituimos la y por 0 y despejamos x, pues la x vale 3. Por tanto, trazamos unos ejes de coordenadas, un sistema de referencia x, y marcamos los puntos que hemos obtenido. Cuando la x vale 0, la y vale menos 3, un punto que estaría aquí. Cuando la y vale 0, la x vale 3, un punto que estaría por aquí. Hay que intentar ser lo más precisos y lo más exactos en este tipo de problemas, porque si no se hacen con cierta precisión, posiblemente nos equivoquemos y lo hagamos mal. Vale, ya tenemos hecha la tabla de valores y marcados los dos puntos en el plano. Muy bien. Pues por esos dos puntos va a pasar una recta. Vale, pero esa recta recordar que es correspondiente a esta ecuación que tenemos aquí, es decir, a esta función, que es una función lineal y que por tanto es una recta. Bien, pero recordemos que una inecuación no es una ecuación, es decir, que tiene que haber alguna diferencia. Y como ya hemos visto antes, cuando tenemos inecuaciones con una incógnita, las soluciones son semirrectas. En este caso, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es, ahora, una vez que hemos determinado la recta, coger un punto que no pertenezca a esta recta. El más cómodo siempre es el 0, 0, ¿vale? Siempre y cuando, lógicamente, la recta no pase por el origen. En este caso, como no pasa por el origen, el punto más cómodo es el 0, 0. Ahí lo tenemos. Y el 0, 0 lo vamos a sustituir en la inecuación inicial, en x menos y menor que 3. Al sustituir la x por 0 y la y por 0, pues me queda 0 menos 0, que es 0, 0 menor que 3. ¿0 es verdad que es menor que 3? Sí. Como se cumple, quiere decir que este punto y todos los puntos a este lado de la recta cumplen la inecuación y por tanto lo marcamos mediante unas flechas indicando la región solución. ¿De acuerdo? Como veis, y como decía antes, una inecuación con una incógnita supone como solución una semirrecta. En el caso de una inecuación con dos incógnitas, la solución es un semiplano. ¿Veis? Tenemos una línea recta y marcamos de la línea recta hacia una región todas las soluciones posibles. Es decir, cualquier punto de esta zona de aquí, cualquier punto de dos coordenadas x y, cuando lo sustituyéramos aquí, cumpliría la inecuación. Y finalmente pasamos a lo que es la programación lineal, que es lo que queríamos ver. Un problema de programación lineal consta de una función lineal de varias variables, que es una función objetivo, algo que queremos optimizar, y de una serie de desigualdades que constituyen las restricciones del problema. Esas desigualdades van a ser las inecuaciones con dos incógnitas o con una que hemos visto anteriormente. ¿Y eso cómo se resume? Pues muy sencillo. Vamos a tener por un lado una función objetivo, ¿vale? Una función normalmente lineal, que va a ser función objetivo, y una serie de restricciones que van a poder venir dadas como restricciones en x e y, o solamente en x o solamente en y. Eso lo veremos en problemas. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando representemos esas restricciones en un plano, pues vamos a obtener diferentes regiones. Una vez que tracemos y que dibujemos todas esas regiones, la región común a todas va a ser la solución del problema. Y esa región va a ser siempre un polígono en cuyos vértices se va a verificar que esa función objetivo alcanza su máximo o su mínimo. Puede que incluso haya problemas en los que no solamente en los vértices, sino en toda una recta que una los vértices se den las soluciones o los óptimos de esa función objetivo. En problemas lo veremos con más detalle.